La segunda parte de este ciclo dedicado a América en el siglo XVIII. Lo primero es dar las gracias a la Real Asociación de Hidalgos de España y a la profesora Martínez de Codes y al profesor Francisco Olmos por la invitación a estar en esta tribuna y para participar, como decía, en este ciclo de conferencias dedicado a América en el siglo XVIII y organizado por esta entidad a la que admiro desde hace muchos años como una de los referentes en el campo de los trabajos relacionados con las que se denominaban antiguamente ciencias heroicas, ¿no? La heráldica, la genealogía, la nobiliaria y el derecho nobiliario. Como lector que he sido y sigo siendo de las publicaciones que hace la asociación y sobre todo desde hace muchos años también de Hidalguía, de la revista, pues realmente pues para mí es un gran honor estar aquí esta tarde. En esta ocasión abordaremos el tema de los criollos, y no solamente el tema del concepto de criollo, sino también el tema del concepto de criollismo y del gobierno indiano en el siglo XVIII. Después de haber visto cuestiones relativas a la cultura en la anterior sesión, a la parte institucional, a las reformas borbónicas, ahora este recorrido tan magnífico por el ámbito de la economía, que en el fondo es lo que son las monedas y todo lo que hay detrás de este documento, ¿no? que son las monedas, pues nosotros nos vamos a centrar esta tarde en esta intervención en precisamente analizar algunos aspectos relacionados con la sociedad. Inevitablemente, en algunos puntos tocaré cuestiones que ya han sido vistas, seré lo más rápido en esos puntos, y luego también quiero compartir, sobre todo al final de la intervención, algunas reflexiones sobre temas que a mí me han interesado siempre y que me siguen interesando relacionados con este fenómeno, que quizás sean un poco más insólitos, ¿no? Insólitos en el sentido de que no son lo que se espera en una conferencia que habla sobre criollos y criollismos, criollos, perdón, en el gobierno de su patria, que entendemos también por patria en este contexto. Y bueno, pero no desvelo nada porque habrá que llegar al final de la conferencia para saberlo. Como sabemos, el siglo XVIII fue una centuria rica en acontecimientos de diversos órdenes, políticos, culturales, sociales, que marcaron intensamente el devenir de todos los tiempos posteriores. Como decía, nos vamos a centrar solamente en el aspecto social, y dentro del aspecto social, que es muy complejo en el mundo americano, en el mundo indiano, de la América bajo la soberanía de la corona española, nos vamos a centrar en el concepto de criollo o en el grupo de los criollos, del fenómeno que hay en torno a ellos, que denominamos criollismo, y también de su papel y su actividad en el gobierno ultramarino durante esta centuria, aunque para ello nos tengamos que retrotraer a veces un poco al siglo XVII de manera inevitable. Por ello, vamos a comenzar primero definiendo o qué entendemos o analizando brevemente qué entendemos por criollo y qué entendemos por criollismo, o dicho de otra manera, a qué nos referimos cuando hablamos de criollos y a qué nos referimos cuando hablamos de criollismo. Criollo es, siendo en un primer nivel de descripción lo más básica posible, luego ya iremos complejizando la intervención, está referido a una persona, hijo o descendientes de europeos, nacido en los antiguos territorios españoles del continente americano. Por tanto, criollo era toda aquella persona de primera generación o de segunda, tercera, cuarta generación que descendía de españoles peninsulares. Digo esta expresión porque, como saben, la Constitución de Cádiz habla de españoles peninsulares, españoles americanos, ¿no? Y eso es algo muy hermoso que los americanistas pues, nos gusta utilizar, porque además define muy bien la unión de ambos lugares, ¿no? De ambos hemisferios, como veíamos en las acuñaciones monetarias que hemos visto en la conferencia anterior. Mientras que, simplificando mucho, el criollismo fue el nombre que define a la política de autoexaltación del grupo criollo en contraposición de los españoles peninsulares. Un fenómeno que, aunque documentado desde el siglo XVII, cobró auge especialmente con algunas de las consecuencias que conllevó la aplicación de las reformas borbónicas en el siglo XVIII en el continente americano. Esa autoexaltación no hay que entenderla como contraposición siempre en todos los momentos. Hubo momentos de tensión, pero esa autoexaltación muchas veces era simplemente, como veremos al final, y no quiero decir más porque es para mí es el punto más que a mí me gusta más novedoso de la sesión de esta tarde,
tiene que ver también con el orgullo de esa patria a la que hace referencia el título, ese amor a lo que llamaríamos hoy coloquialmente, si me lo permiten, a esa patria chica, que no invalida el amor también a la patria mucho más grande, es decir, tenemos amor al pueblo del que venimos, tenemos amor al entorno al que estamos, tenemos amor así sucesivamente de lo más inmediato a lo más elevado y viceversa, ¿no? Esa autoexaltación tiene que ver mucho con esto, pero a veces también hubo momentos de crisis. En historia no podemos nunca generalizar y en un recorrido tan amplio como este, condensado para hacerlo más llevadero, pues evidentemente vamos a tener que generalizar, aunque trataré también de dar algunos ejemplos concretos. Decía antes que hay que necesariamente hablar de vez en cuando del siglo XVII cuando hablamos del fenómeno del criollo, porque es a partir de 1620, cuando ya los virreinatos americanos, en ese momento solamente dos, Perú y la Nueva España y el Perú, cuando ya están verdaderamente consolidados desde el punto de vista administrativo, aunque realmente el territorio americano nunca estuvo controlado en su totalidad por la corona española, sí nominalmente, sí jurídicamente tal vez sobre los documentos, pero en la realidad gran parte de los territorios liminares ultramarinos de la monarquía hispánica estaban siempre en un terreno muy resbaladizo y por ello también muy interesante para nosotros los historiadores. Ese criollismo, como digo, a partir de esa década, de la década de los 20 del siglo XVII, derivó en una serie de manifestaciones literarias, de crónicas religiosas y también de tratados jurídicos, donde se recogían organizada y argumentalmente los ejes del alegato de este sector social de la América española. En ese contexto, el criollismo debe ser entendido como un vasto, profundo y polifacético movimiento de toma de conciencia, un proceso tanto social como intelectual que envolvió a un gran sector de las capas poblacionales de origen europeo en América y que provocó, como decía, no pocas rivalidades y conflictos, pero también episodios muy interesantes. Bueno, todos lo son desde el punto de vista histórico. Realmente la correspondencia, si analizamos la correspondencia de algunas autoridades, altas autoridades virreinales en el espacio americano, ya incluso desde finales del siglo XVI se comienza a ver, a veces se comienza a presentar en ocasiones con suspicacia la actitud de los naturales de la tierra, ¿no? Como personas que permanentemente pues, son sospechosas de no ser demasiado fieles a la política que emana de la corona, ¿no? Y esos españoles de segunda, de tercera generación son vistos, ya digo, con suspicacia por parte de las autoridades virreinales. En viceversa sucede exactamente lo mismo. Los españoles de segunda, tercera generación, cuarta generación ven con mucha suspicacia a esas autoridades que vienen de la península y que ocupan los cargos que ellos consideran deben ocupar como naturales que son de ese lugar, ¿no? Así que las suspicacias, la vigilancia mutua va a ser bastante frecuente. Estos son los temas que vamos a tratar brevemente en esta tarde. Ese fenómeno del criollo, o ese término de los criollos, el criollismo, el siglo XVII como el siglo de la impotencia, y ahora explicaré por qué se la denomina así. Brevemente, ese reformismo ilustrado, las instituciones indianas y su gobierno y el papel que tuvieron los criollos en ello, los rasgos de la sociedad criolla, algunos aspectos, una patria retratada, que es el episodio que he preparado expresamente, bueno, lo he preparado todo, evidentemente, pero me refiero que, no, digamos, las personas que ya, seguramente ustedes conocen muchas de las cuestiones que se plantean porque bueno, pues las han leído, etcétera, pero sí siempre me gusta poner algo diferente en las intervenciones. Y luego también un episodio que a mí me interesa muchísimo y que tiene mucho que ver con el papel o la proyección del criollismo y en el momento de las independencias, que no hay que olvidarlo, porque esto es una historia en tiempo largo que comienza a finales del siglo XVI y llega a principios del siglo XIX, y es este proyecto historiográfico de los jesuitas desterrados en Italia, una vez decretada la expulsión de la orden, la supresión primero y luego la expulsión de la orden de los territorios hispánicos por el rey Carlos III en 1767, y se refugian muchos de ellos en Italia, y cómo ellos con sus obras van a contribuir también a fortalecer esa identidad criolla y por qué lo hacen, ¿no? Ya digo que esto no es una historia de unos contra otros ni de otros contra unos, sino es una historia de convivencia durante mucho tiempo donde hay diferentes
episodios, fases, momentos que, insisto, no se pueden generalizar porque es mucho más complejo de lo que a priori parecería, pero en el fondo es lo mismo que sucede en cualquier sociedad. Si hiciéramos una conferencia de 1 hora sobre la sociedad española en el siglo XX, pues evidentemente estaríamos en la misma situación. Pues es exactamente lo mismo, con la complejidad de que aquí empezamos a fines del XVI y llegamos a principios del XIX. Es un poquito más cronológicamente hablando. Estos criollos ostentan, bueno, como digo, un papel muy importante durante el siglo XVI, y en el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII van a alcanzar una importantísima posición en el territorio americano. Y hay algo muy interesante en el siglo XVII, bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero siempre se habla de la crisis del siglo XVII, la gran crisis económica del siglo XVII, una crisis que asoló, una crisis económica, política, social, si se quiere también, en esta centuria, pero esa crisis ya desde hace muchos años para los americanistas sabemos que es una crisis que se vivió en este lado del Atlántico, pero que en el mundo americano esa crisis no fue tan crisis, ¿no? Porque de hecho el dinero, aunque no llegase a la península, sí seguía produciéndose en metal precioso, y ese dinero se desviaba a otros puertos, como se ha demostrado ya en estudios, a los puertos de las Provincias Unidas, en la actual Holanda. Por supuesto, ese dinero se quedaba allí, y de hecho el gran siglo de esplendor de los virreinatos americanos es precisamente el siglo XVII. Todos los grandes edificios, las grandes construcciones, todas son de esa época. Cuando uno está aquí, piensa que esa gran crisis asoló a todos los territorios hispánicos, pero realmente cuando uno va al territorio, a los países americanos hoy en día, va a México, va a Perú, va a Bolivia, bueno, en fin, a cualquiera de los lugares que tienen un pasado hispánico muy, muy presente por su arquitectura, pues se da cuenta de que esos edificios, una parte de esos edificios está construida en ese momento, y que para construirla hizo falta mucho dinero. Dicho de otra manera, ese dinero salió, pero se quedó y se invirtió en el territorio, y no viajó al otro lado, no viajó en tanta cantidad como en siglos anteriores. Digo todo esto porque en el siglo XVII la corona española está inmersa en un gran proceso de crisis, como digo, económica en la península, pero también asediada por guerras, conflictos internacionales, conflictos internos, y eso hace que los territorios ultramarinos tengan que ser gobernados con atención, por supuesto, pero también contando con la ayuda de las personas que viven en esos lugares. Por eso se le denomina a este siglo el siglo de la impotencia. Es un libro clásico de la historiografía americanista, publicado en el año 84, o sea que ya tiene muchos años, el libro de Bullholler y Chandler, de la impotencia a la autoridad, que además pues yo leí en la clase de la profesora Martínez de Codes, que fue profesora mía de la carrera, y por lo tanto es un libro de estos libros que yo siempre digo a los estudiantes: podemos leer muchísimos libros, pero hay libros que estructuran un pensamiento y que te acompañan ya toda la vida, porque están muy bien construidos, son documentados y te permiten ir colocando lo que vas aprendiendo a posteriori. Son esos libros esqueleto, ¿no? que te arman, ¿no? que te arman. Este libro de La impotencia a la autoridad, la corona española y las audiencias en América, de 1687 a 1808, lo que demuestra es precisamente esto. Fue el primer estudio de compendio que hace un análisis detalladísimo, en este caso en las reales audiencias, los tribunales de justicia, donde se ve cómo en el siglo XVII las necesidades económicas producen una venalidad, que es como la llamamos, la venta de cargos, y esos cargos, ¿por quién son comprados? Por quien tiene el dinero. ¿Quién tiene el dinero? Los criollos. Por tanto, todos los grandes cargos, o la mayor parte de los grandes cargos de muchas instituciones españolas asentadas en América, las audiencias son un buen ejemplo, acaban en manos del mejor postor, generalmente perteneciente a familias criollas que han hecho su dinero con las estancias ganaderas, con las minas, o, como diríamos hoy también en el mundo económico actual, diversificando su cartera de intereses, ¿no? Porque realmente eran verdaderas empresas familiares las que tenían estas familias. Aquí tenemos un retrato de principios del siglo XVIII de la familia Fagoaga Arozqueta, una familia muy importante, de origen vasco. De hecho, es la Virgen de Aránzazu la que figura como patrona de la familia en este oratorio, en un retrato de composición muy habitual, donde se exhibe precisamente la riqueza. No he traído muchos porque no quería tampoco saturar con imágenes, pero la iconografía de estos documentos pintados es inmensa, ¿no? Y todos siempre siguen el mismo canon. Ropas lujosas, joyería lujosa, entorno lujoso, para hablar del prestigio y del poder
de la familia que los encarga. Como digo, estas familias van a ser las que adquieran los cargos en toda esta estructura americana, cargos de corregidores, cargos en los cabildos seculares, es decir, en los ayuntamientos, cargos también en las reales audiencias. Los cargos de virrey y de gobernador y capitán general, evidentemente, no se solían poner a la venalidad, pero también tenemos algún caso que sabemos que se llegó a poner en venta. No venta directa, como se hacían otros cargos, pero sí una venta encubierta. Es decir, yo apoyo a la corona con tanta cantidad y la corona, evidentemente, me compensa esa aportación generosa y patriótica concediéndome un cargo, ¿no? Hay muchas maneras de comprar estos cargos en esa época, unos más evidentes y otros menos evidentes. También eso va variando según el momento. Y para terminar con este contexto, diré que también un compañero, buen amigo y que fue profesor también de nuestra universidad, el profesor Arrigo Amadori, hizo su tesis doctoral y que está publicada además en el año 2013, que se llama el título Negociando la obediencia, gestión y reforma de los virreinatos americanos en tiempo del conde duque de Olivares. Ese negociar la obediencia define también precisamente muy bien el siglo XVII. ¿Por qué? Porque los reyes de España no tienen medios para hacer valer su autoridad si no es negociándola todo el tiempo. Necesitan la ayuda, la connivencia, el apoyo de las autoridades del pueblo, vamos, de los criollos americanos, mejor dicho, que forman parte ya del tejido institucional a través de la venalidad muchas veces, ¿no? Ese negociar la obediencia nos cambia completamente la visión de un Estado donde el rey ordena desde Madrid y el resto de los territorios ultramarinos y los territorios no ultramarinos, es decir, los territorios europeos que dependen de la corona española, obedecen. Eso no fue así. Había que negociar la obediencia en cada momento, había que negociar cada una de las acciones o decisiones que se tomaban. Cada decisión que tomaba el monarca muchas veces era puesta en cuestión por las autoridades de cada uno de los sitios. Siempre se dice entre los americanistas y no americanistas, la ley se obedece pero no se cumple, ¿no? Realmente la frase tiene una continuación, la ley no se obedece, la ley se obedece pero no se cumple, es decir, se respeta la autoridad de la que emana la ley, es decir, la corona, no se cumple, pero ese no cumplir no significa que no se cumpla, significa que se deja en suspenso para que se vuelva otra vez a estudiar, para volverse a aplicar correctamente y que no perjudique su aplicación, ¿no? Por tanto, todo eso nos cambia completamente la visión de un Estado donde desde Madrid se decide todo, ¿no? Realmente desde Madrid se decidían muchas cosas, pero después había que negociarlas sobre el terreno. En el fondo, como sucede en cualquier época histórica, que cualquier decisión de política o de gestión pues tiene que ser explicada, negociada, porque si no, no llega a buen fin. Y puede suceder, como sucedía en la época, pues que eso derive en problemas. El siglo XVIII es el siglo el siglo XVII, perdón, por tanto, es el siglo de fortalecimiento de los criollos, donde podríamos resumir en una frase muy simple, pero van ganando terreno a los ojos de los peninsulares, ¿no? ¿Cómo ganan ese terreno los criollos? Primero, tienen el dinero. En segundo lugar, ellos se consideran, y bueno, no iban desencaminados, como los hacedores de ese territorio. Fueron sus antepasados los que hicieron la conquista, el descubrimiento y la población. Son ellos los que han empleado su vida, son ellos los que se arriesgaron, no ellos, pero sus antepasados los que se arriesgaron para abrir ese territorio e incorporarlo a la corona, ¿no? Por tanto, ellos se consideran con derechos superiores a los peninsulares que llegan directamente para ocupar tal o cual cargo, y lo que es aún peor, el séquito de todas las autoridades virreinales que llegaban, pues si vemos la lista de los pasajeros que acompañaban a virreyes, a obispos, a arzobispos, a presidentes de las audiencias, a gobernadores, a capitanes generales, verdaderamente es espeluznante, en el sentido de que todas esas personas debían ser después colocadas en el lugar y había que darles cargos, dinero, posición, para mantener el nivel que supuestamente tenía que tener alguien cercano a la autoridad a la que acompañaban. Claro, de repente, yo, criollo, vivo en Lima y veo que llega un nuevo virrey con un séquito de más de 100 personas, digo, les tienen que colocar a 100, a ver dónde quedo yo después, ¿no? Es decir, lo he simplificado mucho, pero realmente es así, y si vemos la documentación es lo que nos está diciendo, ¿no?
Muchos de esos clientes regresaban a la península después o con la autoridad con la que habían ido, pero muchos se quedaban ya en la tierra y contraían matrimonio en la tierra, porque la política matrimonial de los criollos comienza a ser también la de enlazar periódicamente con miembros de las élites que van llegando a América. Por tanto, ¿cómo van ganando terreno? Ganan terreno los criollos en América. Pues, en primer lugar, desde el siglo XVII, adquiriendo títulos de Castilla y hábitos de las órdenes militares. Es una de las vías, porque también se ponen en venta los hábitos de las órdenes militares y muchos títulos de Castilla. Ya digo que no es una venta, en el caso de los títulos, tan evidente, pero evidentemente, y uso la palabra otra vez, sí se produjeron esas ventas. Se produce también su fortalecimiento en los gremios de comerciantes, en los llamados consulados, los consulados de mercaderes, donde también fortalecen su posición ocupando los puestos estratégicos que controlan. Además, esos consulados de mercaderes controlan las redes comerciales y son un punto estratégico fundamental. Y luego, además, también tienen una política cultural, y esto es algo muy importante. Siempre pensamos, ¿cómo fortalece a alguien su posición o una familia? Con el dinero, con los títulos, con los cargos. No solamente, también lo fortalecen construyendo un relato que les legitima en sus reivindicaciones. ¿Cómo se construye un relato? Pues fundando nuevas universidades, como muestra de esa voluntad criolla de proporcionarse instrumentos locales a fin de no depender de los peninsulares. Es decir, nosotros también tenemos universidades, nosotros también tenemos colegios, nosotros también tenemos instituciones educativas, nosotros también tenemos imprentas que publican libros que hablan de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa política cultural es verdaderamente interesante. En su batalla no declarada, nunca hubo una guerra entre criollos y peninsulares declarada como tal, eso no existe, pero tuvieron aliados. Por ejemplo, en 1623 el Papa Gregorio XIV establece la alternancia entre criollos y peninsulares para ocupar el cargo de padre superior en un convento, que era algo también que les tenían en ocasiones vedado hasta ese momento, ¿no? Aunque no fue nunca muy sencillo, ¿no? Y la canonización, por ejemplo, en 1671 de Santa Rosa de Lima supone un timbre de honor en su lucha. Es la primera santa criolla, la santa limeña, descendiente de una familia. Bueno, sus padres eran de Baños de Montemayor, de un pueblo de la actual Salamanca, muy cercano a la zona norte de Cáceres, pero ella ya había nacido en la tierra, era ya limeña, y por lo tanto es la primera santa criolla. Luego habrá más, pero ella es la primera, y eso es muy importante desde el punto de vista simbólico, ¿no? Y luego en 1648 también hay otro elemento que tiene que ver con algo que tampoco es lo habitual cuando pensamos en cómo se consolida un grupo, ¿no? Y es la institucionalización del culto a la Virgen de Guadalupe en México como algo netamente americano. El año 48, 1648, evidentemente el culto venía, esa es otra conferencia, pero el culto venía de más antiguo y tiene una raíz incluso prehispánica, pero sí es verdad que en ese momento es cuando el culto a la Virgen de Guadalupe se identifica con lo criollo, con lo americano, es decir, es una Virgen que se ha parecido a nosotros, nos ha parecido a nosotros, ¿no? Y eso es algo para ellos muy, muy importante. La voluntad renovadora de los monarcas borbones, o mejor dicho, dicho de otra forma, los monarcas borbones cuando llegan al territorio americano, Felipe V el primero, cuando logra ya asentarse después de la Guerra de Sucesión, etcétera, etcétera, se da cuenta él, pero sobre todo sus sucesores, especialmente Carlos III, que el territorio americano o se controla o se organiza, y se organiza de otra manera, o realmente va a tardarse muy poco en perderse ese territorio. Felipe V comienza las llamadas, el ciclo de las reformas borbónicas, del que aquí ya se ha hablado, unas reformas que realmente él implementa, pero que hereda también de la última fase del reinado de Carlos II, y no hay que olvidarlo, que hace unos años ya lo quitaron de internet, pero los alumnos ponían Luque, o sea, yo, ama a Carlos II, ¿no? Porque es verdad, yo soy muy fan, muy devoto de Carlos II, en el sentido de que creo que es un reinado injustamente tratado, porque la última fase del reinado, sobre todo no él, que tenía una serie de problemáticas de salud, etcétera, que todos conocemos, pero sí el entorno de su última etapa del reinado fue el que permitió después que permitió que Felipe V pudiese comenzar un programa de reformas, porque ya habían comenzado antes. Ahí está el antecedente de ese reformismo. Es un reinado muy, muy interesante en muchos aspectos y en este también.
Felipe V, por tanto, comienza esas primeras reformas, pero es hasta 1750 cuando realmente empezamos a ver ese reformismo ya más aplicado al tema de América, porque hasta ese momento todo era tendente, sobre todo en lo que te refería a nuestra peninsular, a restablecer o a restaurar el equilibrio interno en la península, roto, como decíamos, tras la guerra de sucesión. Pero entre la década de los 50 y de los 80 del siglo XVIII es cuando los cambios más van a proliferar y serían los últimos 20 años aproximadamente del siglo XVIII donde veremos esa implantación plena del reformismo borbónico a todos los niveles, niveles administrativos, territoriales, judiciales en las audiencias, creación de nuevas instituciones, cambios en la normativa y un larguísimo etcétera. ¿Cuál era el principal obstáculo que tuvieron los Borbones para su reforma institucional? Tuvieron muchos, pero uno de ellos fue precisamente referido en el caso de las Reales Audiencias, recuperar la autoridad perdida y en los cabildos. ¿Cómo recuperamos el control de territorios que están gobernados por personas que tienen el cargo en compra y que lo han heredado, porque los cargos se compraban? El problema la venalidad llegó a tal extremo que para ser juez de una audiencia no hacía falta ser jurista. Eso ya fue el último eslabón. O alguien que compraba un cargo como dote para el futuro esposo de una de las hijas. Claro, eso era como parte de la dote, ¿no? Esos casos se daban. En otras ocasiones los padres compraban cargos a niños pequeños para que fueran oidores de una real audiencia, pero claro, el día de mañana lo serían, pero cuando eran pequeñitos pues no podían serlo, ¿no? ¿Cómo recuperan todo eso sin causar una conmoción? Pues lo hicieron por decreto, es decir, en algunos casos donde la venalidad había sido verdaderamente escandalosa, en algunos lugares de Centroamérica actual, directamente cesaron, retiraron del cargo a todos los miembros del cabildo e incorporaron nuevos miembros de un cabildo. Eso generó muchísimos problemas desde ese primer momento y las reformas, por tanto, van encaminadas a hacer más eficiente desde su óptica reformista en las instituciones indianas, pero también a restar poder al elemento local, es decir, a los criollos, que hasta ese momento habían tenido un gran poder en América y que la corona lo ve como un obstáculo para implementar sus reformas y como un obstáculo también para el control del territorio. América en ese momento tiene que convertirse, según la lógica del reformismo borbónico, en un lugar productor de materias primas y, por lo tanto, todo aquello y un receptor de productos manufacturados, haciendo muy simple o muy reducida toda la historia, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces los criollos que ocupaban cargos en estas instituciones que tenemos en pantalla eran un obstáculo y, por tanto, van a ser desplazadas estas élites criollas van a ser desplazadas. Además, se van a implementar otras instituciones nuevas, como las intendencias, que también van a generar en muchas ocasiones más problemas que beneficios, y el reformismo borbónico, además, a finales del siglo XVIII, primeras décadas del XIX, pues realmente cuando empieza a producir frutos es justo cuando ya empiezan los movimientos emancipadores, ¿no? Los únicos lugares donde vamos a ver cómo el beneficio de las reformas borbónicas son justamente los territorios que permanecieron todavía bajo soberanía española hasta 1898. Filipinas, que es uno de los espacios a los que yo me dedico, es un buen ejemplo. Todas las reformas borbónicas, cuando verdaderamente comenzaron a ser útiles y comenzaron a dar sus frutos, fue precisamente ya avanzado el siglo XIX, ¿no? Pero en el resto de América eso no se pudo ver, aunque uno de los, por ejemplo, de las consecuencias de las reformas, en el caso de las intendencias, es que gran parte de las demarcaciones de muchos estados americanos hoy en día, de las demarcaciones interiores, pues vienen de los límites de las intendencias, ¿no? Eso también lo aprendí con la profesora Martínez de Codes, sí, que hicimos además un trabajo en clase con el mapa que conservo todavía. Sí. Como rasgos de la sociedad criolla, pues la sociedad criolla en ese momento, a partir de 1620, es una sociedad constituida por oligarquías económicas y sociales, como digo, de españoles nacidos en América, que progresivamente fueron ocupando más y más posiciones, no solamente en el ámbito económico, donde ya lo tenían, sino en el ámbito político y también cultural, ¿no?
Y los criollos van a reivindicar permanentemente como grupo, es decir, no hay una asociación de criollos, no hay un estamento de criollos, no hay un grupo social de criollos, pero es algo que está en todos los lugares, ¿no? Y del territorio americano. Y ellos van a ir reclamando esa incorporación dentro del gobierno de las Indias, como decía, y cuando se produzca la venalidad, la venta de cargos, pues van a aprovechar la ocasión, dice, ya que no me los conceden de otra manera, pues los voy a comprar, que la corona necesita ese dinero, ¿no? Y muchas veces la corona desolló en los procesos de venta, no hubo un único proceso de venta, hubo muchas ventas y se hacían siempre consultas, etcétera, a las diferentes autoridades estatales, aquí los organismos, los consejos, y muchos juristas no recomendaban la venta de cargos, sobre todo de ciertos cargos, ¿no? Había ciertos cargos que decían que no se podían vender porque ponían en riesgo toda la estructura. Sin embargo, ya digo que todos se vendieron, incluso hasta el propio cargo de virrey. Nunca salió a la venta como tal, pero sabemos que algunos virreyes dieron dinero para conseguir el puesto, ¿no? Esta venta y este grupo social tiene también algo muy interesante y son las redes que establecen. No podemos entender a los individuos en una sociedad como esta, que es una sociedad de antiguo régimen donde el individuo no tiene ningún papel. El individuo lo es o tiene un papel en tanto en cuanto pertenece a un entorno mucho mayor, a una familia sanguínea y a una familia también clientelar, es decir, de personas con las que tienes una relación laboral, de dependencia o ellos de dependencia hacia ti, y luego la propia familia sanguínea. Así que una familia sanguínea que además es la familia nuclear y luego una familia extensa, es decir, primos, sobrinos, descendientes, que todos se consideran parte de esa misma empresa familiar, ¿no? Esta sociedad es una sociedad muy diversa, una sociedad muy permeable, una sociedad que hoy diríamos que tiene ascensores también sociales. Cuando alguien habla de América o la sociedad americana del antiguo régimen como una sociedad estamental, a mí me conmueve en el sentido negativo, no me conmueve en el sentido emocional, sino en el sentido negativo, me inquieta, porque la sociedad americana no era una sociedad estamental. ¿Cómo lo sabemos? Con la documentación. Una persona que nacía en un entorno social, económicamente no muy favorable, podía llegar a ser una persona muy rica y muy respetada. Tenemos un caso fantástico, yo siempre lo pongo, pero es que me gusta mucho porque refleja perfectamente con 3 pinceladas de lo que estoy hablando, de ese ascensor social. Un colega y amigo de la Universidad de Córdoba, el profesor Antonio García Básolo, gran filipinista, especialista en el Pacífico, pero también gran americanista, estudió un personaje muy interesante que en el siglo XVIII viene a Madrid. El rey Carlos III, como todos los reyes de España, tenían un gran zoológico en el Jardín del Buen Retiro. Y ese jardín era alimentado periódicamente con todos los animales más exóticos que se consideraban exóticos del mundo. Entonces, en Filipinas aparece un ciervo albino, claro, pues era algo exótico, y el gobernador de Filipinas decide mandárselo al rey Carlos III. Pero el ciervo no puede viajar solo por si se muere, tiene que llevar un cuidador. Y ese cuidador es descrito en el embarque del ciervo y del cuidador como un chino filipino, o un sangley, como se le llamaba también, ¿no? Entonces, este chino filipino con su ciervo albino, con el ciervo albino del rey, llega a Madrid. El ciervo albino vive feliz o no feliz, no lo sé, que eso no lo sabemos, no podemos saber el nivel de felicidad de este pobre animal en el Jardín del Buen Retiro, pero el cuidador acaba contrayendo matrimonio con una persona que sirve en la corte cercana a la reina. El servicio que ha prestado a la corte, al zoológico real, etcétera, que cuando el ciervo muere, pues claro, la función del cuidador ha quedado ya, bueno, pues extinguida, ¿no?, con la extinción del propio animal. Pero el rey decide premiarle con una alcaldía mayor en la Ciudad de México. Es decir, bueno, vuelve a la Nueva España, puesto que Filipinas pertenece a la Nueva España, esto estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, y vuelve a la Nueva España con tu esposa, que ha pertenecido también a la corte, pero con un cargo, alcalde mayor. Alcalde mayor era un cargo importante en un cabildo, en un ayuntamiento. Y él, al final de sus días, en uno de los últimos documentos de los que tenemos noticia a través del estudio de este compañero, del profesor García Básolo, dice con gran orgullo: he sido incorporado en el padrón de españoles de la Ciudad de México. Pues ahí está, no hace falta decir más. Es decir, cómo la posición económica, las relaciones personales, la política matrimonial y de parentesco hacen que una persona que no pertenece a un determinado grupo acabe perteneciendo a ese determinado grupo. Como este ejemplo, muchísimos. Es una sociedad muy diversa, muy compleja. Y traigo este cuadro porque
Es un cuadro icónico, es un cuadro que se conserva en el Museo de América de Madrid, de gran formato, pues es prácticamente todo este lienzo de pared hasta llegar a la puerta, exactamente igual de alto, unos 2 metros y pico, 2 metros y algo de alto, ¿no? Es un cuadro muy impresionante. Y es la entrada del virrey arzobispo Morcillo en la ciudad de Potosí. Los arzobispos de Lima y del arzobispo de México se encargaban del virreinato en circunstancias de interinato, cuando fallecía un virrey mientras que llegaba el siguiente, o mientras que no había fallecido, simplemente se iba el virrey y llegaba el nuevo virrey. Cuando se producía ese periodo, los arzobispos de Lima o de México pasaban a ocupar la sede del arzobispado, del virreinato de manera interina. Por eso él visita Potosí y se hace este cuadro, que realmente es un cuadro que representa a forma de viñeta pues un momento de la entrada del virrey como si fuera el propio rey, porque un virrey es el alter ego del rey. Es decir, como el rey no iba a América, el primer rey en visitar América fue Don Juan y luego ya Don Juan Carlos, y por tanto a los reyes de España anteriores nunca habían ido a América, ¿no? Pero sí iban los virreyes o sí iban sus retratos. Por tanto, aquí lo que vemos es la entrada del virrey. Este cuadro tiene una intencionalidad. Los cuadros no son solamente cuadros, y estos cuadros mucho menos, porque están encargados o mandados a hacer por el poder. Este cuadro tiene una intencionalidad. Cuando no lo vemos, y a veces en los libros pone un ejemplo de la vida virreinal, la sociedad indiana, y aparece este cuadro, aparecen los cuadros llamados de castas. Estos cuadros tienen muchas capas de lectura, y este cuadro lo que representa, si lo vemos, es a una sociedad ordenada. El virrey, la audiencia, los alabarderos, los cargos municipales, el pueblo que mira, todo el mundo en su sitio entre comillas. ¿La sociedad indiana era así? ¿Todo el mundo estaba en su sitio? No, ya lo acabamos de decir. Este cuadro representa lo que el poder quiere que sea la sociedad indiana, ese control de la sociedad, pero la sociedad iba por otro lado, como suele suceder también en todas las épocas. Es decir, una cosa es lo que el poder quiere que sea la sociedad y otra cosa es lo que la sociedad quiere ser o de hecho es, ¿no? Por tanto, estos cuadros tienen una lectura también en ese nivel muy interesante que daría también para mucho. Como digo, la reforma más impopular decretada por Carlos III, referida a los criollos, fue su limitación para ocupar altos cargos oficiales y reemplazarlos por un funcionariado peninsular. Y esto arrasó todas las instituciones indianas. Por tanto, se sintieron desplazados una vez más, después de un siglo casi de ocupar cargos de mucha preeminencia, pues acabaron siendo relegados a cargos de segunda y de tercera importancia. Y eso fue una de las consecuencias que más dolió en el caso indiano, y de hecho lo sabemos porque tenemos documentos que nos lo dicen, ¿no? No les voy a leer el documento, pero sí entero, quiero decir, pero sí simplemente a modo de pincelada para también dar voz a estas personas de las que estamos hablando en la tarde de hoy, ¿no? En 1786, debido a esa prohibición del rey de la década anterior, la Ciudad de México escribe al rey, concretamente a través del criollo José González Castañeda, una carta que luego va a ser impresa en Madrid en 1786, pero perdón, que la carta es del 2 de mayo de 1771, ¿no? Y esta carta está escrita bajo la sospecha de que el rey, o sea, está justamente 2 años antes de que el rey prohíba a los criollos ocupar altos cargos. Y dicen los criollos de la Ciudad de México: en la línea eclesiástica de las mitras y primeras dignidades de la Iglesia y el aseglar de los empleados militares, gobierno y plazas togadas de primer orden es querer trastornar el derecho de las gentes. Es decir, no reconocerles ocupar esos cargos a los criollos. Es caminar no solo a la pérdida de esta América, muy, muy importante lo que está diciendo, sino a la ruina del Estado. No debemos cansar demasiado la atención de vuestra majestad en hacerle presentes los derechos que claman por la colocación de los naturales, es decir, de los criollos, en toda suerte de empleos honoríficos de su país, no solo con preferencia, sino con exclusión de los extraños, léase los peninsulares. La forma de dirigirse de los súbditos a los monarcas era así muchas veces, ¿no? Porque había un deseo de acercar al rey a la realidad, entendiendo que el rey podía estar muy alejado de esa realidad. El grito durante la independencia, durante los primeros momentos de la independencia, viva el rey, muera el mal gobierno, pues tienen que ver mucho con eso. Al rey siempre se le deja a salvo, quien gobierna es quien gobierna mal, ¿no?
Entonces, hay muchos documentos sobre este tipo donde las ciudades y los criollos de las ciudades más importantes, los grupos de poder más importantes de los criollos, tratan de hacer llegar a las autoridades peninsulares, sobre todo al monarca, su visión de que esa medida va a causar un gran trastorno, como de hecho causó, puesto que gran parte de los movimientos de independencia van a comenzar precisamente a raíz de la implantación de las reformas borbónicas. En los 5 minutos y medio que tengo para terminar, o 6, si me permiten esa generosidad, ese medio minuto más, sí quería hablar de esa patria, el concepto de patria. La patria es la patria pequeña, la patria chica, la patria que todos reconocemos, pues el pueblo del que uno viene o de su familia viene, o la ciudad, o el entorno más inmediato, que como digo, no es incompatible con el resto de amores o fidelidades hacia otras entidades o hacia otros niveles superiores, en este caso de la corona. Cuando hablo de la patria retratada, y eso es algo en lo que vengo pensando hace muchos años, y por lo tanto tampoco tengo una conclusión definitiva, pero sí muchas intuiciones sobre ello, hablamos de esto, de cómo el mundo americano trata de dotarse, como decía hace un momento, de instrumentos que hagan construir un relato que fortalece su reivindicación. Es decir, nosotros somos los naturales del país. Estamos, como decíamos, no queremos que los cargos importantes sean solo ocupados por los extranjeros, por los foráneos, no extranjeros, perdón, por los que vienen de fuera, por los peninsulares. No queremos ser desplazados del gobierno de esta tierra a la que pertenecemos. Y nosotros tenemos las mismas condiciones, los mismos méritos, las mismas posibilidades, digamos, las mismas capacidades, sería el término, que los que vienen del otro lado de los españoles peninsulares, ¿no? Y en todo eso, pues lo que decía antes, construir, fortalecer el tejido cultural va a ser muy importante. Y también cómo los propios espacios americanos se convierten en protagonistas de esta historia. Las ciudades también son retratadas. Esto no son solamente retratos o vistas coreográficas, vistas en perspectiva de ciudades. Son ciudades que tienen su protagonismo. La tierra es reivindicada y una manera de reivindicar la tierra es mostrar a todo el mundo que esa tierra es rica no solamente en recursos, sino también en construcciones, en dimensión. La gran ciudad, las grandes ciudades de la monarquía hispánica en el siglo XVII, pues son ciudades como Nápoles, como Palermo o como la Ciudad de México o como la Ciudad de Lima. Desde luego no es la Ciudad de Madrid, la gran capital de la monarquía, que todos sabemos que no era una ciudad pensada para ser a priori capital, ¿no? Y no voy a hablar nada de Felipe II, pues tenemos al decano, mi amigo y decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación, que es especialista máximo en la figura de Felipe II, por tanto no voy a decir nada, José Luis, para di lo que quieras, ¿verdad? No. Pero sí es verdad que la ciudad, en este ámbito podemos ver simplemente la Ciudad de México, una representación de la Ciudad de México, no. Esto es un retrato de la Ciudad de México. Igual que los criollos se retratan con sus familias, la ciudad también es representada. En biombos como estos de colección privada mexicana. Es decir, ¿por qué se representa tanto la ciudad? Porque es una manera de reivindicar la patria chica, es una manera de proyectar esa patria chica y de mostrar el orgullo. Tenemos acueductos, tenemos catedrales, tenemos iglesias, tenemos universidades. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a ser igual que los demás, ¿no? La ciudad de Lima, en el siglo XVII, una ciudad imponente, todavía lo sigue siendo, en la parte del centro histórico que se conserva, incluso se conserva parte de la muralla, la otra gran capital de este momento, ¿no? Junto con la Ciudad de México. Este anónimo de Lima, de 1687, representa un instante de la ciudad, lo que diríamos un fotograma, como si salimos ahora a esta calle y hacemos una fotografía y vemos lo que hay, ¿no? Pues esto es un instante de 1687 en la Plaza Mayor de Lima, donde vemos la catedral, el palacio del arzobispo, el palacio de los virreyes y las casas del cabildo, en la misma ubicación que hoy mismo tienen estos edificios, transformados por terremotos, cambios arquitectónicos, estéticos, pero exactamente igual. ¿Qué se está representando aquí? El orgullo de una ciudad. El orgullo de una ciudad que es exactamente igual que cualquier ciudad importante que se considere del continente europeo. Y, por supuesto, los criollos se van a ayudar también de toda una historiografía que se construye para poner en valor también esos territorios, el papel que ellos han tenido y la historia de esas ciudades.
Hay muchos autores que hacen este trabajo, ¿no? Bernabé Cobo, jesuita, a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII, escribe muchas obras, pero estas tres hablan precisamente de esto: la historia del Nuevo Mundo, la historia de la fundación de Lima o las descripciones del puerto del Callao, que es el puerto que está situado al lado de la ciudad de Lima, que hoy ya forma parte de la Gran Lima, ¿no? De esa zona metropolitana. Pero son tres obras que hablan del orgullo de la tierra, que narran ese orgullo de la tierra. Traído a nuestro tiempo sería la obra que ha podido hacer una persona para cantar las excelencias o la historia, en un sentido serio también, ¿no? de un determinado lugar, de una determinada localidad. Tenemos a Silvestre de Balboa, que también para el caso de Cuba es muy interesante, mucho menos conocido que el padre Bernabé Cobo, pero que habla del orgullo de los criollos en la defensa del territorio cubano frente a esos piratas que mencionaba el profesor de Francisco hace unos minutos. En este caso son unos piratas que entran en la isla y son los propios criollos los que defienden esa zona de la isla y logran expulsar y además recuperar al obispo. Hay una historia detrás mucho más interesante de connivencia con los piratas, pero eso también es otra historia. Pero Silvestre de Balboa, en este libro El espejo de paciencia, precisamente alaba la labor de los criollos en la defensa del territorio. Por supuesto, hay un personaje... Uy, esto es implacable, más implacable que un moderador. Este es un libro magnífico, El conde de Santiago de la Laguna, un zacatecano enriquecido con el comercio de la plata. Zacatecas es la gran ciudad de La Plata, en el norte de la Nueva España, que escribe un libro dedicado precisamente a Zacatecas y donde la ciudad es descrita como una persona, es una biografía de la ciudad. Diríamos una guía de viajes, pero no lo es una biografía de la ciudad. La ciudad se cuenta desde su fundación, sus monumentos principales, sus personajes más ilustres y algo muy habitual también en la época, la carta astral, cuándo ha sido fundada la ciudad, ¿no? Porque la astrología no estaba reñida con la religión, como contrariamente pensamos, no siempre, perdón, estuvo reñida con la religión, como a veces se suele decir o pensamos, ¿no? Y aquí vemos el escudo de armas de la ciudad de Zacatecas con los 4 fundadores, la cifra del rey Felipe II en el escudo bajo la Virgen María y la Virgen María. Detrás tiene al gran cerro de la Bufa, el gran cerro de plata, la gran mina de plata de la ciudad. La obra es magnífica, se conserva un ejemplar aquí, precisamente en la Universidad Complutense, en la biblioteca histórica, nuestra biblioteca histórica de la Universidad Complutense, y es un libro verdaderamente espectacular donde se hace un análisis por un criollo de la historia de su pueblo, de su patria chica, ¿no? Pero para terminar, el proyecto realmente que va a dar cabida a ese criollismo y sobre todo trasladarlo ya al siglo XIX, al momento de la independencia, va a ser el proyecto de los jesuitas trasterrados, ¿no? Donde personajes como Francisco Javier Clavijero van a ser fundamentales. En el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, la enciclopedia francesa, después de la enciclopedia francesa, cuando habla de América, denosta a lo americano, lo considera por debajo del europeo, considera que todo aquello es un mundo que no es igual que el europeo y que por supuesto está por debajo del europeo, diciéndolo todo de manera muy rápida, ¿no? Y los jesuitas expulsos a partir del 67, radicados en Roma, van a reaccionar para defender su patria chica, pero también para defender incluso a la monarquía, que curiosamente les ha suprimido la orden y encima les ha expulsado, ¿no? Pero ellos van a reivindicar el valor de lo americano, el valor de la tierra americana, el valor de los americanos, el valor de las antigüedades americanas, el valor de las antiguas civilizaciones de las sociedades antiguas americanas, que para ellos, y ellos los ponen en valor, son exactamente igual de importantes que el mundo clásico europeo y que por lo tanto lo que hacen es reaccionar contra esa visión historiográfica, en este caso francesa, de la enciclopedia de lo americano como un mundo que no está al mismo nivel que lo europeo. Ese proyecto de reivindicación, ese proyecto historiográfico de los jesuitas trasterrados, desde luego es un esfuerzo importantísimo, ¿no? Y ellos además dicen, ¿cómo van a criticar lo americano? ¿Cómo van a criticar y nos van a llamar o van a pensar que hay una inferioridad de América si tenemos dos argumentos que desmontan todo eso, ¿no? Uno de ellos es que nunca la habían visitado, cosa que era verdad, es decir, los autores de la enciclopedia pues no habían visitado nunca América, y en segundo lugar,
que bastaba ver el avance que habían tenido las antiguas civilizaciones amerindias antes de la llegada de los españoles para demostrar que todo esto se caía por su propio peso con los restos arqueológicos que tenían. Por eso, en la independencia, las naciones nuevas americanas, las nuevas naciones independientes, van a mirar también al pasado prehispánico y van a mirar también las antigüedades prehispánicas como elemento de identificación. Eso no es una idea novedosa de la independencia, viene precisamente de este final del siglo XVIII, primeras décadas del siglo XIX. Y tenemos muchos libros escritos por los jesuitas verdaderamente espectaculares, los conservamos, varios de ellos en la biblioteca histórica también de la Universidad Complutense, la historia antigua de México del padre Clavijero, los compendios del Reino de Chile de Molina, de Yolís, el que se refiere al Gran Chaco, y de Tierra Firme, el de Gillig, el de Filippo Salvador Gillig, todos publicados, como ven, entre 1789 y 1787, prácticamente en una década. Hay una intensa labor de los expulsos por defender la tierra, porque ellos venían de ese territorio. Por tanto, y como conclusión de la tarde de hoy, a pesar de que las reformas dieciochescas y del papel de los criollos en el gobierno indiano ha sido motivo de atención por un número representativo de especialistas durante muchísimos años, lo cierto es que quedan muchos temas por tratar y por definir. Lo grande ya está definido en sus grandes lineamientos, pero tenemos que seguir entrando en el detalle. Y realmente lo que podríamos señalar, aparte de la importancia del tema, que es muy importante no generalizar, sino matizar todo el tiempo, ¿no? Aunque yo esta tarde he generalizado, aunque siempre advirtiendo que hay que matizar, ¿no? O sea, que me escudo en esa matización. Desde luego al criollo no se le puede ver como el eterno marginado, eso no es una visión tampoco que podamos tener, pero tampoco hay que olvidar que algo de verdad había en sus quejas, es decir, que hay que matizar, ya digo, por eso la importancia de la matización. No estaban separados de los españoles, evidentemente, es decir, no había una separación legal entre unos y otros, pero sí, de hecho, había muchas relaciones familiares, como antes he señalado, ¿no? Pero los conflictos, evidentemente, existieron y esos conflictos se agravaron después con la implantación de esas reformas borbónicas, ¿no? Es por ello que comprender las políticas regias, la sociedad indiana y la interacción entre ambas resulta fundamental para poder analizar la historia del proceso que hemos estado viendo y también cómo influye todo esto después en el proceso de emancipación americano e incluso en la gestación, consolidación y evolución de las nuevas naciones independientes americanas, incluso hasta el tiempo presente, porque hablar de criollos y de criollismo es hablar de toda la historia de la América española. Así que espero que les haya sido de interés y les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias. Muchas gracias por estas dos interesantísimas conferencias que seguro que a todos nos han encantado. Y ahora vamos a tener unos minutos para comentar o preguntar lo que quieran. Para José María. ¿Cuál era la razón de que tuviera más valor la moneda acuñada en Indias, en América, que la moneda acuñada en España? El contenido de plata era lo que debería de determinar el valor. Y lo determinaba en lo que he puesto en el PowerPoint. A lo mejor no se ha visto porque lo he puesto muy rápido, tenía más contenido de plata la moneda americana que la moneda peninsular, en sus valores pequeños, real de A2, real de A1, medio real. Por eso la peseta columnaria valía 5 reales y la peseta provincial valía 4. Los valores altos, el real de A8 y el real de A4, valían lo mismo. Entonces, la diferencia no es que que ahora puedo decir, no, esto vale 5 y esto vale 2. ¿Por qué? Porque soy el Estado y digo lo que hay. Un billete que no vale nada, pues este vale 5 y este vale 2. No, en aquella época esto valía esto y esto valía un poco menos porque tiene más cantidad de plata. ¿Pero por qué tiene más cantidad de plata? Porque no puedo jugar con ella como puedo jugar en la que circula en el interior,
porque es una moneda de comercio internacional. Es decir, un dólar, un euro, es verdad que sus bancos o sus cosas pueden jugar un poco, pero como es la moneda en que se paga el petróleo, en que se paga no sé qué, no sé cuánto, no puedes decidir ahora la devalúo un 50%, porque la economía internacional se resiente. Entonces, como la economía internacional tenía la plata española como centro, esa plata indiana de mayor valor era la que mantenía estable el comercio internacional. Pero como el comercio peninsular, ya nos lo ha dicho nuestro amigo, que teníamos un poquito menos de importancia, pues decían, bueno, para la que circule aquí en el interior la rebajamos de una determinada manera. Pero no es que sean dos monedas exactamente iguales y que diga el Estado, esta vale 5 y esta vale 4. No, no, había una diferencia de plata, de contenido, y por eso era ese distinto valor. Otra pregunta. Si el real de A8, que me imagino que se acuñó, el real de A8 del siglo XVIII se acuñó hasta el siglo XVIII. En el mercado, si servía de moneda en Estados Unidos, en China, en bla, 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 debería, y la producción era escasa, debería de haber tenido un valor altísimo. Bueno, pero no es que era tan escasa, ¿eh? No era tan escasa. El real. ¿Seguía acuñando? Sí. El real de A8 se acuñó desde el siglo XVI, en la ceca de México, las primeras, hasta el siglo XIX. Lo que pasa es que es el real de A8, que a veces se llama peso, a veces duro, a veces peso fuerte. Bueno, de hecho, el peso, lo que todos conocemos como peso, era el real de A8. ¿Y qué hacen las nuevas naciones americanas cuando se hacen independientes? ¿Cuál es mi valor? El peso. No lo cambio. ¿Por qué? Porque es que la economía no se puede jugar con ella políticamente así porque sí. Y sobre todo cuando estamos hablando de piezas de plata. Entonces hay que tener una continuidad. Entonces el peso mexicano, el peso argentino, todo eso es el real de A8 con otro nombre. Y por tanto... ¿Y con el mismo contenido de plata? Los que pudieron, sí. Algunas naciones con problemas pues tuvieron que jugar con los contenidos como siempre, pero eso ya se nos escapa a nuestro marco cronológico. Es decir, es verdad, no lo he contado, tengo ahora un artículo que va a salir, que nuestro querido Carlos III hizo alguna trampa, ordenó un par de devaluaciones secretas de la moneda para ganar un poco más de dinero, pero como fueron devaluaciones secretas, pues no se enteró nadie, salvo que lo dejaba escrito. Claro, entonces hizo 2 devaluaciones secretas que hizo jurar a todo el mundo de la Casa de la Moneda que no podía contar nada salvo, bueno, pena de muerte, pero de hecho estaba haciendo que sus súbditos falsificaran moneda, algo que estaba penado con la muerte, pero como lo ordenaba el rey. Pero eso también es otra historia, si queremos lo contamos, lo de las devaluaciones secretas de Carlos III. La historia da mucho de sí. Bueno, pues si no hay nada más, muchísimas gracias a los dos conferenciantes y nos vamos a tomar un